Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta cuarta, ¿sí?, edición de Matiné Vermú y Noche, que voy a dedicar a la clase de cine, podríamos llamarlo popular, que se producía, se distribuía y se veía en los años, bueno, que yo recuerde, en los años 50, 60, pero seguramente antes también. Un cine especialmente hecho para los sectores más humildes de América Latina, que o no sabían leer o leían con dificultades y les costaría seguir los títulos de la película común y corriente, y por lo tanto había una importante producción para esas personas, incluyendo producciones norteamericanas. Y me voy a concentrar en un grupo humano que equivale a lo que hoy en día, en una forma mucho menos numerosa, constituye el segmento de las personas que trabajan en una casa como empleadas domésticas y que hoy en día son llamadas nanas, y que son todas unas profesionales, disponen de todas las garantías laborales, o debieran, por lo menos en teoría. Hay gente que no lo hace, pero eso están cometiendo un delito. Se les cotiza, disponen de sistemas de salud. Los salarios que ganan estas nanas son importantes, 400.000 pesos para arriba es lo mínimo que está ganando hoy en día una nana. Y están en una situación profesional, digamos, muy distinta a sus antecesoras, las que yo conocí de cabro chico en esos años, en esas décadas, que incluso recibían una apelación muy diferente, y que a usted que les va a parecer absoluta y completamente incorrecta políticamente, semánticamente. En esa época las empleadas domésticas se las llamaba chinas. No tengo idea por qué, de dónde se originó ese término, si acaso alguna vez en alguna casa de gente muy rica tenían servidumbre de origen chino, y de ahí que vino la expresión. No tengo idea el motivo, pero así se las llamaba. Y eran tratadas de una manera muy distinta como se las trata hoy día. O sea, eran personas que venían del campo, muchas de ellas analfabetas, muy humildes. La mayoría trabajaba puertas adentro, no tenían otro lugar donde vivir. Las casas de la gente de clase media, o los departamentos de la gente de clase media que las contrataba, que las tomaba, disponían de espacio. Una pieza de empleada se llamaba, todavía se habla de la pieza de empleada en algunos casos. Eran mal pagadas, trabajaban como animales todo el día. Su único momento de descanso era el domingo en la tarde, después de haber lavado los platos del almuerzo, tipo 3, 4 recién. Uno las veía salir muy emperifolladas, muy pintadas, salían con otra persona, con alguna amiga que probablemente era también empleada doméstica, otra china, como se decía entonces. Tenían a veces pololo, que solía ser siempre, o por lo menos eso es lo que se decía, o era un carabinero o era un conscripto. Y una de las pocas diversiones que tenían estas personas era ir al cine. Y en Santiago, por lo menos, había 2 cines que eran muy frecuentados por estas personas: el cine Santiago y el cine Continental. El cine Santiago me parece que quedaba en Compañía, casi al lado de la Plaza de Armas, y el Continental quedaba, creo que todavía existe, no sé si como cine, casi en la Plaza Bulnes, por ahí, en ese sector, en uno de los edificios del barrio cívico de Santiago. Y la razón de que fueran y se concentraran en esos cines es que ahí se pasaban puramente películas habladas en español. Y eran o producciones mexicanas o producciones españolas, y en algún caso producciones incluso europeas dobladas al castellano, de lo cual ya vamos a hablar. El tipo de actores y actrices entonces que eran las heroínas o los galanes de ese público humilde que tenía solo la tarde del domingo para descomprimirse de toda una semana de trabajo intenso, porque por Dios cómo se explotaba a estas personas. Los héroes eran Joselito, que era un niñito que cantaba, en las películas españolas era español, Joselillo o Joselito. Marisol, otra niña española,
Pili y Mili, en algún momento los 60 me parece que aparecen Pili y Mili, Sarita Montiel, por cierto, y Rocío Dúrcal. También se veían películas argentinas de vez en cuando, pero la dieta principal venía del cine mexicano. Ustedes dirán Cantinflas. Bueno, sí y no. Estas damas, estas mujeres humildes, buscaban una liberación romántica de sus vidas. Cantinflas nunca ha sido romántico, era un cómico, muy buen cómico, ya hablaremos de Cantinflas. Ellas querían ver historias de amor, querían ver películas donde la mujer se redime a través del amor. Y probablemente el caso más extremo de eso era este ciclo, porque fueron varias películas que se hicieron, de Sissi. Sissi emperatriz, Sissi y no sé qué más. Hubieron 3 o 4 películas sobre Sissi. ¿Quién era Sissi? Dirán ustedes. Pero partamos diciéndoles que era una película alemana, doblada al español. Sissi representaba a una persona que efectivamente existió. La princesa Elizabeth de Baviera, que fue la esposa del último emperador del Imperio Austrohúngaro. Sissi, un personaje, era una mujer muy bella en la realidad, y en el cine era representado por una actriz muy bella, la actriz alemana Romy Schneider. La Elizabeth de verdad murió en algún momento de principio del siglo XIX, asesinada por un anarquista en Suiza, de una puñalada. Y Romy Schneider, la actriz que la representaba, me parece que se suicidó. Tuvo una tragedia, uno de sus hijos se cayó por una ventana y tuvo una muerte muy terrible. Así que digamos que alrededor de la aureola de Sissi real y la Sissi cinematográfica había una oscura nube de tragedia. Estas películas permitían entonces a estas señoritas pasar a otro mundo. Alguna gente lo tomaba esto en broma, se reían cuando veían las largas colas que se formaban, larguísimas colas que daban vuelta a la manzana, esperando entrar al rotativo a ver la próxima vuelta, la próxima función de Sissi. Y les parecía tan divertido esto de que estas humildes empleadas domésticas, las chinas, como les decían despectivamente, estuvieran interesadas en la vida de una emperatriz alemana, de una emperatriz del Imperio Austrohúngaro, un mundo que transcurría en medio de las elegancias y los esplendores de una corte, pura gente linda, elegante, llena de ropas doradas y de cosas y bailes de sociedad. No pensaban, esas señoras que se reían de sus empleadas domésticas porque iban a ver Sissi, que esas mujeres humildes no hacían algo muy distinto a lo que hacían sus patronas, de buscar redimirse de sus vidas entrando en el sueño, identificándose con una persona como Sissi. A través de Sissi estas mujeres se redimían de sus vidas, aunque fuera por 1 hora y media. Se rescataban. Si ustedes vieron una película de Woody Allen muy buena, muy ingeniosa, donde los personajes de la película salen por la pantalla al mundo real. ¿Se acuerdan de esa película? Y uno de los personajes es una mujer pobre, con un marido que la maltrata, que se ha convertido en adicta del cine, porque precisamente quiere escapar de esa vida viendo historias románticas. Y les puedo asegurar que mujeres de todas las clases sociales, en esos años, especialmente los años 30, cuando el mundo estaba en depresión y habían colas de hombres esperando en las cocinas de los distintos credos religiosos que les dieran un plato de sopa, un mundo realmente en depresión completa, psicológica, económica y política,
no solamente las empleadas domésticas de Chile, sino que las mujeres de todas las clases sociales de todo el planeta iban en masa al cine a ver películas románticas. El cine romántico era la que la llevaba, porque es lo que mejor permite evadirse, si para eso está en gran parte el cine. Y uno se evade con historias que tienen que ver con ambientes y con personajes completamente distintos a uno. Una persona que está en extrema pobreza no va a ver una película sobre gente en extrema pobreza, quiere ver gente rica, quiere ver gente linda, quiere ver príncipes y princesas, quiere ver valses de sociedad, quiere ver palacios, no quiere ver pobreza. Antes de continuar les quiero contar, uno de mis auspiciadores de este programa Matiné Ver Muy Noche es el autor de este libro. Si no alcanzan a leer, les leo yo. Desde los valles transversales a los canales australes, 1828, 1924, 2016. Es un libro de historia muy interesante que va pasando de estas distintas épocas. Parte con los inicios de la República, unos inicios bastante agitados, hubo muchas revueltas, había una inestabilidad política tremenda. Parte con eso, continúa, pasa por la Revolución de 1851, la Revolución Constituyente de 1859, y continúa pasando una generación tras otra hasta llegar al año 2016, y es un relato muy ameno, históricamente hablando y novelísticamente hablando. No es una novela, es un libro de historia, y yo lo recomiendo para todas las personas que quieran ver la historia de Chile de una manera distinta como suele ser en los libros, en los textos de historia. El autor Ulises Caravante no es un principiante en estas materias, ha publicado otros libros. El 2014, por ejemplo, quizás se acuerdan los aficionados al fútbol, publicó un libro llamado Crónicas del Campeonato Mundial de Brasil 2014. Hubo otro libro, el 2015, Enlaces de Tiempo y Espacio. Es un hombre que sabe escribir, y en esta historia tan peculiar de Chile, realmente ustedes van a encontrar no solamente la historia, los hechos, esta historia mucho más revoltosa, mucho más agitada de lo que se imaginan la gente que cree que en Chile ha sido siempre una taza de leche, salvo para el golpe del 73, salvo para la revolución de 1891 o para lo que estamos viviendo ahora. No, ha sido siempre mucho más que eso. Desde los valles transversales a los canales australes, de el Ulises Caravantes Ahumada, a ver si lo ven mejor el libro. Y quiero también contarles de una empresa familiar, pero no por ello menos eficiente, dedicada al cuidado de jardines. La empresa se llama Darry Grandi Simunovich Jardineros. Si usted quiere tener el jardín tiki-taka, rediseñarlo, replantarlo, a veces uno hace los jardines un poco al lote, planta cualquier cosa en cualquier parte y uno después nos explica por qué se secó, por qué se pudrió, porque uno no tiene idea, no sabe cómo ordenar las cosas para sacarles más provecho. Bueno, ellos saben, mantienen además un jardín que ya está hecho. El servicio es integral. Hay un sitio web de ellos, hay un correo, jardines@eljardinero.cl, y el sitio web es www.eljardinero.cl. Si menciona al Villegas, este programa, o me menciona a mí, va a recibir gratis en su jardín una fumigación o fertilización según lo que usted requiera. Yo quiero insistir en esto, a mí me gustan mucho los jardines, me paso gran parte del día regando lo que hay que regar, y me doy cuenta que uno no sabe mucho, ¿no? De repente planta cosas, de repente le resulta, de repente no. Pierde oportunidades de hacer un jardín realmente mucho más interesante que lo que es habitual, ¿no es cierto? Así es que pónganse en manos de, repito, vayan al sitio web eljardinero.cl, espero que estén viendo
la gráfica a mi izquierda o a mi derecha, no sé dónde lo va a poner la persona que hace esa cosa técnica en este sitio. Bueno, películas de esa época, hechas así para público humilde, público iletrado, analfabeto muchas veces o de poco alfabetismo, público que quería simplemente evadirse con una historia romántica, evidentemente no produjo grandes obras cinematográficas. Yo diría que sí era la que tenía más ambiciones, era en colores, hubo varias películas, los actores eran conocidos, pero tampoco era vamos a decir que era una película, digamos, para estremecerse. Era para que se estremecieran estas nanas, en ese entonces llamadas chinas, que iban en masa al cine. Pero no crean ustedes que no hubo películas, aunque hechas para ese público, pensando primero que nada en ese público, que no tuvieron un valor importante. Yo quiero mencionar una película del año 50 y tanto, que yo la vi de cabro chico. Era raro que los cabros de clase media fuéramos a ver estas películas para este otro público, les hacíamos el quite, pero esta la fui a ver, no sé por qué motivo, me parece que es justamente el Cine Santiago, y me emocionó muchísimo. Y si ustedes la ven en YouTube, probablemente se van a emocionar también, porque es una película que tiene una carga emocional tremenda. Me refiero a Marcelino, Pan y Vino. Esta historia de un niño huérfano que lo cuidan en un monasterio. Y este niño, empiezan los monjes a mirarlo con un poquito de, no diré sospecha, pero con un poquito de cuidado, porque parece que se estaba llevando pan para algún lado, estaba robando de la mesa que él le ayudaba a servir. Y resulta que tenía una relación muy especial con un crucifijo que había en un altillo del convento, con Cristo. Por supuesto, el crucifijo tenía a su Cristo. Y él hablaba con ese Cristo y le convidaba a pan. Y la historia, con toda su sencillez, con toda su ingenuidad, y especialmente por su final, es realmente conmovedora, se los aseguro, que uno la ve de grande, de viejo, de descreído. Yo en esa época era cristiano, tal vez lo sigo siendo en una de esas, y ¿quién no lloró al final de esa película? Una película muy, pero muy hermosa, muy sencilla, que tiene un valor que trasciende ese cine hecho comercialmente para satisfacer los gustos sencillos de las masas laborales más humildes de América Latina. En cuanto a Cantinflas, Cantinflas fue un gran cómico. Las películas cómicas que hizo, todas en blanco y negro, en los años 40, 50, en México, son una obra de arte, pues porque no tenía. Era un hombre muy changuita, muy divertido el tipo, muy representativo, y yo creo que hasta el día de hoy, de lo que era el hombre más humilde de toda América Latina, el hombre que trata de sobrevivir, de salir adelante, siendo ignorante, no teniendo educación, con la chiva el indio, como se dice también. No, porque no, señor. Muy cómico. Y ustedes pueden ver películas de él en millones de sitios de internet y son para realmente todavía uno se ríe a gritos con Mario Moreno Cantinflas. Y luego le pasó a Mario Moreno lo que le suele pasar a muchos comediantes, a muchos cómicos. Yo lo he visto aquí en Chile con un cómico que yo considero que es el mejor humorista de Chile, pero no voy a decir quién es. Va más allá del humor, va más allá de contar chistes, un comediante, en el sentido que los gringos usan esa expresión. Pero algo les pasa a los comediantes, a los cómicos, le pasó también a Charles Chaplin, que cuando envejecen un poco o maduran, o en todo caso ya tienen detrás una producción muy grande de películas puramente cómicas, se empiezan a poner serios. Es como que el humor, en su etapa inicial, fue el medio que tuvieron, en dicha etapa inicial, para expresar sus críticas, a la sociedad, a la cultura, al mundo, y lo hicieron por medio del humor, por medio del chiste,
Pero llega un momento en que ya no resisten el deseo de ir derecho al hueso, ir derecho a la vena, y empiezan a ponerse retóricos, demagógicos, empiezan a ponerse agresivos incluso. Si ustedes ven las últimas películas de Chaplin, las películas largas, van a ver que hay una tonalidad bastante distinta a su cine cómico químicamente puro. Y Cantinflas le pasó lo mismo. En alguna película de él muy mala, una de las últimas que hizo en colores, con todo eso, el tipo se sube en un momento dado, no sé por qué lo invitan a hablar a las Naciones Unidas y se hace un discurso sobre la paz, el amor, una cosa muy artificiosa, muy palabrera, muy inútil, digamos. El tipo de cosas que dice un cura en la misa de 12, ¿no es cierto?, amados hermanos. Y uno dice, ¿para qué dice todo eso? Es que viene a hablar de amor y que nos demos todos la mano, que somos todos hermanos. No pasa por ahí los cambios en las costumbres, en la moral, en los valores, no pasa por hacer discurso. Pero parece ser que Cantinflas se cabreó de hacer películas cómicas y quiso ir ya de frentón, manifestar sus verdaderos pensamientos y sus verdaderos sentimientos. Y se puso latero. Se ponen los humoristas al final de sus vidas, no todos, pero muchos de ellos, se ponen latero, se ponen serio. Se ponen a hacer películas serias o se ponen a montar espectáculos donde la comicidad cada vez es menor y la seriedad cada vez es mayor. Y en todo caso, las señoras estas, las señoritas, las llamadas chinas que iban al cine, como les digo, ellos no buscaban ir a ver algo cómico, ellos buscaban una redención y eso se encuentra en el romanticismo. El romanticismo, la emoción, el jovencito y la jovencita, el galán y la galana, son hasta el día de hoy un elemento indispensable, parece, en toda película. Tiene que haber una historia de amor, tiene que haber una pareja que se une. Y en esa época en que la lujuria, digamos, la lascivia, el sexo, no entraba al cine, ese romanticismo adquiría un aire todavía más, llamémoslo entre comillas, sublime, o si ustedes quieren, más sublimado, porque el eroticismo no iba más allá del beso cuando estaba apareciendo la frase "the end". Ahí terminaba la historia. Finalmente el galán y la galana habían superado los obstáculos e iban a ser felices para siempre jamás. El beso final. Terminaba la imagen con los dos dándose un beso. Hasta ahí llegaba. Y eso permite una escapatoria maravillosa. Permitía a esas mujeres que tenían que volver el domingo en la noche a la esclavitud, a levantarse a las 6 de la mañana a preparar el desayuno para el patroncito, para la patroncita, incluso para unos cabros de porquería, que no eran capaces, como decía mi madre, ni de levantar los calcetines del suelo que dejaban botados. Para eso estaba la China, se suponía. Mujeres que a veces tenían que resistir los enviones, los requerimientos eróticos del patroncito, el cabrito 14 o 15 años, que empezaba a tener deseos sexuales y encontraba a mano a la empleada doméstica, pues. De todo ese mundo se libraban en esa función con Ceci Emperatriz, o con cualquier otra historia de amor, o con Joselito, o con Rocío Dúrcal, o con Pili Mili. Pienso en esas mujeres. En mi casa, en una casa de clase media, vi pasar montones de empleadas domésticas y todas eran muy parecidas, todas venían del campo, casi todas venían del campo, casi todas no sabían leer ni escribir, casi todas eran muy humildes. Y aunque mi madre era muy buena persona, las mujeres trabajaban muchísimo y me acuerdo el nombre de algunas de ellas, me acuerdo de la Herminda. Tengo una foto en que sale mi hermano y yo, cabro chico, en el Cerro San Cristóbal, en el mirador que hay ahí, al pie de la Virgen, y está la Herminda. Me acuerdo el día en que mi mamá la echó, no sé por qué. Y pienso que ella, la Herminda, y todas las demás, y todas esas mujeres a las que veía, bien pintadas, tratando de redimirse de sus vidas, humildes,
Todas ellas hoy en día están muertas, o unas viejecitas ya chuñuscas, quizás cómo, viviendo aquí, dónde, cómo, desaparecieron totalmente. Y ese cine desapareció también, totalmente. Usted lo puede rescatar como en un museo, como lo rescato yo para hacer este programa, en YouTube, en la internet. Y ya que estamos por rescates, les sugiero que escuchen en el clip que por alguna parte ustedes van a encontrar aquí en este programa a Joselito o Joselillo cantando Quiero ser un ruiseñor o algo así con el ruiseñor, una canción muy hermosa. Era verse un ruiseñor en las claras de la aurora. Claro, yo no canto tan bien. Bueno, estimados amigos, por hoy sería todo. Este programa va a salir un poco más corto, pero en fin, les deseo que tengan una buena tarde o buena noche o buen día. Les recuerdo lo del libro, Desde los valles transversales a los canales australes, de Ulises Caravantes. Y les recuerdo este jardinero que les deja el jardín como debe ser. Aprovechen su espacio. Un jardín descuidado, como que es deprimente, ¿no? Un jardín reseco, descuidado, que nadie lo riega, que nadie lo cuida, es para llorar a grito. Por lo menos a mí me entristece cuando veo un jardín mal cuidado. O un jardín mal aprovechado donde están plantadas cosas que no sirven para nada, mucho pasto y pocos árboles. Póngase en manos de Darrigrandi Simunovic Jardineros. Entren a su página que es eljardinero.cl. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos veremos en una próxima edición. No tengo idea qué cosas les voy a tratar de ofrecer sobre el cine. Hay tanto que contar sobre películas. Muchos de ustedes me mandan sugerencias, que hable de Espartaco, una película que es una de las que más me ha gustado en mi vida, o que hable del cine de gángsters, si voy a hablar del cine de gángster, o que hable de actores o actrices, del periodo del sistema de las estrellas que se decía en Hollywood, que cualquier película se hacía, por mala que fuera, pero era un éxito si había una estrella. Clark Gable hizo 1 millón de películas pésimas, pero era Clark Gable. En fin. O que les hable de esa mujer tan hermosa y tan amable, tan digna de ser amada, de ser querida, porque por su manera de ser y que era tan bonita además, Marilyn Monroe. Pero eso será para otro día. Muchas gracias. Hemos llegado al final.